Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, en la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Transporte y Comunicaciones celebrada el 26 de noviembre del año 2018, fue aprobada por unanimidad el proyecto de ley 3572 presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propone una ley que establece medidas para promover la formalización y masificación de la base tributaria del transporte público terrestre de carga e interprovincial del ámbito nacional de pasajeros. La propuesta remitida por el Poder Ejecutivo cuenta con un artículo único dividido en 4 numerales. Asimismo, presenta 3 disposiciones complementarias finales. La propuesta tiene como objeto otorgar a los transportistas que presenten el servicio de transporte terrestre público interprovincial del ámbito nacional de pasajeros o servicio de transporte terrestre de carga el beneficio de la devolución del equivalente al 53% del impuesto selectivo al consumo, que forme parte del precio de venta del petróleo diésel B5, diésel B2, 20, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm, por el plazo de 3 años, contados a partir de la vigencia del reglamento de la ley. La propuesta normativa establece la forma en que se realizará la devolución, la cual se realizará en función de los galones de petróleo diésel adquiridos por los transportistas que presten servicio de transporte terrestre público interprovincial de pasajeros en el ámbito nacional o servicio de transporte público terrestre de carga al productor, distribuidor, mayorista o establecimiento de venta público de combustible, según corresponda, que sean contribuyentes generadores de renta de tercera categoría para efecto del impuesto a la renta y sujetos obligados al pago del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal por la venta de los citados productos. La condición que haga mediante un comprobantes de pago electrónicos. El transportista sujeto al beneficio debe contar con autorización vigente otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para prestar dichos servicios y debe emitirse comprobantes de pago electrónicos por la prestación de tales servicios, en tanto esté obligado a emitirlos de acuerdo a las normas emitidas por la SUNAT al respecto. La devolución se efectúa mediante nota de crédito negociables. Asimismo, se establece la obligación de los proveedores de combustible deben contar con la constancia de inscripción en el registro de hidrocarburos para la comercialización de combustible emitida por el Ministerio de Energía y Minas. Las disposiciones complementarias finales, según están referidas: 1. Establecer un plazo de 90 días para la reglamentación. 2. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, realizará la evaluación del impacto de la norma. 3. Disposición de transparencia. Se publicará los transportistas que se acojan y se beneficien de la presente ley. Reiteramos que la propuesta tiene un objetivo superior, que es lograr la formalización de los transportistas que presten el servicio de transporte terrestre público interprovincial en el ámbito nacional de pasajeros o servicio de transporte público terrestre de carga, situación que beneficiaría al usuario final, es decir, al ciudadano que utiliza estos servicios. Finalmente, debemos recalcar que el Poder Ejecutivo, el cual tiene competencia para proponer la exoneración tributaria en base al análisis cuantitativo de recursos que el Ministerio dejará de recaudar, pero que compensará con los recursos a percibir en el impuesto a la renta de las empresas a formalizarse. Teniendo en cuenta por lo expuesto, señora Presidenta, solicito a la representación nacional someter a debate y aprobar esta presente norma. Muchas gracias. Gracias, congresista Monterola. Vamos a dar inicio al debate. Congresista Glave. Presidenta, hemos escuchado a ambos presidentes y nos dicen que el objetivo de este tipo de medidas es la formalización. Cuando aprobamos beneficios, tenemos que decir claramente qué es lo que queremos perseguir. Y lo que nos dicen es, hoy el mercado tiene este tamaño formal y el informal es de este tamaño. Entonces, para formalizar, estamos aplicando una exoneración. Presidenta, 2004 a 2016 hubo una devolución de 20% del impuesto selectivo al consumo. Luego, en el 2007,
También se volvió a ampliar la norma. En el 2010 al 2013 se planteó una devolución del 30%. Del 2014 al 2016 se planteó una devolución del 30%. ¿Y qué cosa nos dice la propia exposición de motivos de esta norma? Que esta medida, la devolución del impuesto selectivo al consumo, no ha tenido el efecto esperado. Es decir, desde el año 2004 hasta el año 2016 se viene aplicando, primero 20%, después 30%, hoy día nos dicen que hay que hacer 53% de devolución del impuesto selectivo al consumo para formalizar. Pero luego en el mismo texto nos dicen que esta medida no ha ayudado a la formalización, o al menos no la esperada, Presidenta. Entonces la pregunta es, si desde el 2004 tenemos esta política y ya pasaron más de 10 años, más de 13 años con este tipo de política, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no pensamos en un esquema diferente? ¿Por qué no, por ejemplo, creamos un fondo, como se ha hecho en otros casos? Que lo que se paga de esto se vaya a un fondo y sea un subsidio directo, que se dé algún tipo de subsidio a las empresas formales de transporte, o que se piense en algún mecanismo de fomento. Pero ¿por qué utilizar un mismo mecanismo que seguimos teniendo como resultado no está funcionando? Acceso a un fideicomiso de inversión, por ejemplo, o implementar otras acciones de fiscalización un poco más duras para realmente ir en contra de la informalidad. Lo cierto es que nos parece que es un mecanismo poco creativo, Presidenta, y que el mismo informe señala que no es un mecanismo que promueva realmente la formalización. Y esto sin lo que entiendo va a decir el congresista García Belaúnde, si es que interviene, que entiendo además hay un conjunto de observaciones sobre quiénes son los proveedores de este tipo de combustible, que también es otro debate sobre el que también habría que entrar en algún momento, Presidente. Nosotros no estuvimos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo ahora. Gracias, congresista. Congresista García Belaúnde. Congresista García Belaúnde. Sí, gracias por la mención a la colega Glave. El proyecto dice promover la formalización y masificación de la base tributaria en el transporte público terrestre de carga e interprovincial. ¿Qué tal título? ¿Qué tal título? Y entonces, ¿qué va a formalizar? ¿A quiénes? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuál es el costo-beneficio? Estamos viendo, Presidente, que acá se va a devolver el 53% del impuesto selectivo al consumo, pero se paga 47%. O sea, se va a devolver más de lo que se paga. ¡Qué casualidad! Y ya la señora Glave ha dicho cómo se ha ido devolviendo antes. Y no hay todavía un estudio exacto de saber cuál ha sido el beneficio. Pero, qué curioso, esto es una devolución de parte del precio de venta del petróleo diésel B5 y diésel B20 con contenido de azufre menor o igual a 50 ppm. ¿Y quién fabrica ese combustible? Repsol. Solo Repsol. O sea, es la ley Repsol. Digamos las cosas como son. La ley Repsol. Así de siempre. Había ley Odebrecht, había el ley Club de Constructores, hay una ley Repsol. Entonces, que digamos las cosas claras, la ley Repsol se va a devolver solamente a los que consuman este petróleo que es de Repsol. Y entonces, Presidenta, vemos algunas observaciones. Claro, lo que pasa es que acá el ministro Tuesta, que duró tan poco tiempo, no creo que llegó a los 2 meses, 55 días creo que fue ministro de Economía, subió el impuesto selectivo al consumo y a todos les pareció muy caro, hubo protestas y automáticamente el ministro siguiente, el actual, lo ha bajado. No lo ha bajado, lo está devolviendo un poco más de lo que se está pagando. O sea, lo subes para devolver. Mejor no lo subas. Mejor anula la subida. Pero claro, en este caso solamente vas a devolver a los que consumen Repsol, a los otros no. Una planta que acaba de inaugurar el presidente Vizcarra, además, con bombos y platillos. Y entonces, ¿cuál es el problema acá, Presidenta? Que la devolución al productor es al productor, al distribuidor mayorista o al establecimiento. O sea, prácticamente una integración vertical de la devolución. Grifos y refinería, con notas de créditos negociables además. Entonces yo creo, Presidenta, realmente que no es, a mi modo de ver, la mejor manera
de promocionar este tipo de masificación o formalización del transporte terrestre público, Presidenta. Yo no lo veo de esa manera y, sobre todo, que acá siempre el MEF nos ha recalcado todo el tiempo en la Comisión de Economía que no... Tiempo adicional. Para terminar, Presidenta, nos ha recalcado el Ministro de Economía como una lección a aprenderse y metérsela en la cabeza. No puede haber beneficios tributarios sin conocer el costo fiscal. Y no conocemos el costo fiscal. Sí sabemos que esto beneficia directamente a los grifos, a los distribuidores mayoristas, a los productores, todos vinculados a una integración vertical que es la integración de Repsol. ¡Viva Repsol, Presidente! Gracias, congresista. Congresista Roy Ventura. Muchas gracias, Presidenta, colegas congresistas. Este es un proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo a causa de un acta firmada por el exministro de Transportes, el ministro que tuvo miedo a ser interpelado y por eso renunció. Firmó un acta pos un paro que le hicieron los transportistas de carga y tranquilamente se comprometieron a devolver el 53% del impuesto selectivo al consumo. El 2004 devolvieron más de 24 millones, el 2016 más de 87 millones. Ahora pretenden devolver, ¿qué costo? El Ministerio de Economía no nos dice cuánto es lo que se estima por devolver. Más aún, Presidenta, no nos da la relación a qué empresas se les va a devolver o qué empresas se han beneficiado con esta devolución del impuesto selectivo al consumo. Preocupa también que extraoficialmente tengan información que entre 18 y 25 empresas solo se van a beneficiar de la devolución del impuesto selectivo al consumo. ¿Y por qué tenemos que devolver a los transportistas de carga? ¿Porque le hicieron un paro al gobierno? ¿Por qué también no le devolvemos a los que hacen transporte pluvial? A los que hacen transporte de carga a través de otras modalidades, ya sea ferroviario, ya sea utilizando el petróleo, también a los empresarios pesqueros. Ellos también consumen petróleo. O sea, acá hay una intención de beneficiar a 20 empresas, de beneficiar a una sola refinería. Creo que, colegas congresistas, tenemos que reflexionar aquí. Como lo dice el colega congresista, vamos a aprobar la ley Repsol. Acá hay intereses privados que lamentablemente en los gobiernos pasados, sí pues, los congresos eran mesa de parte del Poder Ejecutivo. Hay que analizar bien las propuestas legislativas que vienen del Poder Ejecutivo. Creemos que tenemos que ser conscientes en la toma de decisión. Es muy preocupante que venga este tipo de proyectos para poder beneficiar a algunas empresas de transporte y sobre todo las empresas de carga, aquellas que le pusieron en jaque al gobierno, aquellas que matan personas constantemente en la carretera central, en la Panamericana Norte, en la Panamericana Sur, a estas empresas irresponsables que ni siquiera quieren que se le instale el GPS en sus vehículos, que ni siquiera quieren que se les monitoree a través de la Sutran. Le cogieron del cuello al exministro de Transportes, se sintió acorralado y lo primero que le plantean y se quejan al decir, no queremos el peaje. No, señores, el objetivo de estas empresas de carga era que le devuelvan el impuesto selectivo al consumo. Continúe. El objetivo de estas empresas de carga que manchan las carreteras en el ámbito nacional, no querer ser supervisados ni fiscalizados por Sutran. El objetivo era económico de esa marcha. ¿Acaso estas empresas van a devolver a los que han pagado el flete por la carga? ¿Acaso nos van a devolver el pasaje que nos han elevado? No, presidente. No, señores congresistas. Tenemos que dar respuestas claras el día de hoy al Poder Ejecutivo y que no nos prestamos para el lobby del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Choquehuanca.
Gracias, presidente. Presidente, yo creo que estamos entendiendo mal el objetivo de esta ley, el fondo de esta ley. Si bien es cierto, esta iniciativa fue presentada por el Ejecutivo y quiero ciertamente reiterar lo que dijo el congresista García Belaúnde, es a fin de establecer medidas tributarias especiales como la devolución al equivalente al 53% del impuesto selectivo al consumo, que forme parte del precio de venta del petróleo diésel B5 y B20 en un contenido de azufre menor o de manera temporal por un plazo de 3 años. No es cierto que esto se devuelva a los grifos Repsol. Esto se le devuelve a los transportistas. ¿Y qué cosa tienen que hacer los transportistas? Dicha adquisición, cuando ellos compran el diésel o el combustible, debe estar respaldada mediante comprobantes de pago electrónicos. Es ahí donde hablamos de la formalización, porque ahí va a haber una mayor recaudación cuando las empresas de transportes y los grifos se formalicen. Ahora, porque esto es mediante comprobantes de pago electrónicos. El transportista sujeto al beneficio debe contar con la autorización vigente otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, los proveedores de combustibles deben contar con la constancia de inscripción vigente en el registro de hidrocarburos para la comercialización de combustibles emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Quiero recordar también que esta tiene 2 dictámenes en las 2 comisiones que han hecho la sustentación de este proyecto de ley. En la Comisión de Economía por mayoría y en la Comisión de Transportes por unanimidad. ¿Tiene como objetivo combatir la informalidad? Sí tiene como objetivo combatir la informalidad. En el sector ferroviario no existe informalidad. Y aquí se busca combatir la informalidad porque tenemos transporte de carga terrestre que viene desde Bolivia y que es una sucia competencia para todos los transportistas peruanos, que en primer lugar no tienen ni siquiera a lo largo y ancho de las carreteras del país un lugar donde puedan quedarse en las noches, están carentes de muchas cosas. Además, quiero recordar que el 23 de febrero de este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los transportistas de carga firmaron un acta, ciertamente, donde se asume una serie de compromisos de parte del Estado, como priorizar la aprobación de este proyecto de ley. Ellos tomaron las carreteras porque tienen esta problemática. Entonces, ellos mismos buscan la formalización del sector, porque definitivamente si van en busca de esta boleta electrónica que les permite la devolución, tiempo adicional. Estamos formalizando a este sector. Además, también, a diferencia de leyes anteriores, esta propuesta va en sintonía con los objetivos de masificación del uso de comprobantes de pago electrónico, que es lo que está haciendo hoy la SUNAT. La recaudación total, el costo fiscal, es de 84 millones. Sin embargo, nosotros estamos impidiendo, en todo caso, que cuando ustedes acuérdense que el diésel, el combustible empezó a bajar en todo el mundo y en varios países. Y sin embargo, ¿cuánto se bajó aquí el diésel? ¿Cuánto se bajó del combustible? A ellos no le reconocieron nada. Entonces, en este caso, lo que se está buscando precisamente es este incentivo para la formalización. Yo quiero exhortar a la representación nacional, presidenta, el apoyo con el voto a esta iniciativa de ley. Nosotros no queremos más carreteras tomadas. Para terminar. Para terminar, presidenta, gracias. No queremos más tomas de carreteras, no queremos más compromisos incumplidos. Este es un acta que se firmó en febrero. Y sin embargo, ahora recién hemos podido pasarla por las 2 comisiones y espero que el día de hoy nosotros reflexionemos y podamos también pensar en la problemática de cada sector en el país, que requieren una solución, así como esta, muchas más. Vayamos solucionando esos problemas, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Pariona. Gracias, presidenta. Presidenta, yo tengo en realidad varias preocupaciones y quiero recordar
aquel incidente de este bus interprovincial que se incendió dentro con pasajeros en la zona de Fiori. Quiero además recordar los cientos de reclamos de los pasajeros cuando son abandonados en la intemperie de las carreteras y las empresas no siempre se hacen cargo. Pero también quiero preguntar, cuando se refieren el transporte de carga, ¿a qué carga se hace referencia? Estamos ahí dentro considerando aquellos transportes que trasladan minerales, por ejemplo, y que cruzan territorios de comunidades, afectando la agricultura, afectando la ganadería, sin pagar siquiera por servidumbre. O sea, ¿a quién vamos a beneficiar? O en todo caso, ¿qué se entiende por formalización? Porque yo sí entiendo, Presidenta, que debemos formalizar, pero esto tiene que también significar la seguridad para los pasajeros. Tiene que significar que ese transportista negociante pague derechos justos a sus trabajadores y no los engañe. Yo he podido viajar en empresas de transporte como por ejemplo Perú Bus y estas que circulan para Ica, para Cañete, y los trabajadores se quejan porque no son pagados debidamente, con precio justo, al trabajo que realizan. Yo no tengo nada en contra de los empresarios, transportistas, pero seguridad para los ciudadanos, derechos laborales para los trabajadores, es lo mínimo que podemos pedir cuando queremos formalizar a los transportistas. Y entonces, tener este beneficio, además de devolución de este impuesto selectivo al consumo durante varios años y decir hoy, ¿por qué no lo hacemos este año más? Sabiendo que hay un reporte de supervisión, de fiscalización que se ha hecho a las empresas de pasajeros y de carga por el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en donde dice que en el año 2016, por ejemplo, la fiscalización a las empresas de pasajeros fue en un 30% no conforme, y en el caso de las empresas de carga, dicho porcentaje aumentó al 40%. Esto según el anuario estadístico de la propia MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces sí, yo siento que aquí, queriendo motivar, incentivar a la formalidad, además sin considerar estos informes estadísticos que develan la no efectividad de esta medida que incentiva, diríamos, esta devolución del impuesto selectivo al consumidor como una medida correcta, Presidenta, me parece que estamos cayendo en el error de, por ejemplo, cuando se planifica algo pensando en un grupo, por ejemplo, de 20 y se hace siempre para 20. Eso siempre ocurre en las regiones. Y entonces eso no es correcto. Para concluir. Presidenta, no es correcto, porque eso hay que cambiar. Y me recuerda cuando, por ejemplo, en algunas localidades, no, pero es que el presupuesto hace 10 años sigue siendo lo mismo. ¿Cómo va a ser hace 10 años el mismo presupuesto? Porque ya estamos en otros años. O sea, me refiero a la planificación que pongo como ejemplo para mirar cómo es que queremos tomar una medida de este carácter, pensando en que, como se hizo hace años, este año también hagámoslo. O sea, eso no me parece correcto, Presidenta, y creo que debería meritar mayor debate y profundización también al respecto de este beneficio. Gracias, congresista. Para finalizar, congresista Morales. Gracias, Presidenta. Puntualizar primero de que este proyecto no es nuevo, ¿no? Porque ya ha habido antes mismos proyectos con diferente efecto. Por ejemplo, hemos tenido las leyes 28.398, 29.518, que aprobaba la devolución de un 30% de ISC. También ha estado la ley 30.060 y además el 29.518. Todos estos hasta el 6 de julio de 2016. Entonces le hacían la devolución de un 30%. Pero ¿cuál ha sido el efecto hasta ahora? Esa es la pregunta. ¿Cuál ha sido el efecto en este momento? Todas han tenido el mismo argumento. Vamos a formalizar. Esto incentivaría a que estas empresas se formalicen y generaría mejores condiciones. El efecto ha sido totalmente negativo. Tal es así que el Estado ha dejado percibir casi 249 millones de soles. 249 millones de soles, con lo cual se harían, y se hubieran hecho muchas obras. Hoy que se está reclamando, por ejemplo,
en el caso del BRAE, bono BRAE, se ha cortado el bono BRAE. ¿Cuál es el pretexto del Ministerio de Economía y Finanzas? No hay presupuesto. Claro, hay para otras cosas, pero para eso no hay en este momento. Y entonces ahora se está planteando este proyecto de ley para la devolución del equivalente al 53% del impuesto selectivo al consumo de precios y venta de petróleo. Y entonces, con el mismo argumento, presidente, es inaceptable, definitivamente es inaceptable. Y ese mismo argumento se ha dado en las farmacéuticas. Igual, la ley 27450, que han dado para disminuir aranceles con la intención de que los ciudadanos tengan productos más baratos y puedan acceder. ¿Cuánto ha dejado de percibir el Estado? 648 millones. Esto definitivamente es inaceptable. Por eso, presidente, para nosotros es que quede claro para el país. Se está dando beneficios a las agroexportadoras con el mismo pretexto. Y hoy han ganado millones y sigue esclavizando a las trabajadoras a nivel nacional, sin derechos laborales. Se ha dado además los mismos beneficios a las importadoras de alimentos, con el pretexto de que esto abarataría los costos y permitiría que el país tenga mejores condiciones de adquirir los productos. Totalmente falso. Los efectos son totalmente contrarios. Y ya lo dije lo de farmacéuticas, y sobre todo en enfermedades sumamente... Para concluir. Y sobre todo en enfermedades sumamente terribles, como el VIH y el cáncer. Y entonces, presidente, ahora se está hablando de los transportes. ¿Cuántas empresas son? ¿Cuántos? ¿6? ¿7 las que se van a beneficiar, las grandes empresas? ¿Transportes de carga? Creo que, presidente, definitivamente es inaceptable esto. Nosotros votaremos en contra, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Seguro. Gracias, presidenta. Yo me voy a referir, presidenta, a este tema, como siempre, con números. Y números que no salen del Congreso, sino salen de una institución como es la ESAN. ¿Y qué dice en su conclusión? La primera: se encuentra evidencia estadística del avance en la formalización a consecuencia del impacto que tuvo la devolución del 30% del impuesto selectivo al consumo sobre la propensión a invertir en vehículos de las empresas formales que accedieron a este reintegro. Esta tendencia se observa con mayor intensidad en el transporte interprovincial de pasajeros y en menor medida en el transporte carga. En una proyección a 5 años se estima el aumento de la formalización del mercado de pasajeros en 8.5%, a consecuencia de la evolución del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, en comparación a un escenario sin devolución. En el mercado de carga se calcula un porcentaje de formalización de solo el 0.30%. En ambas proyecciones, no obstante, se asume que el número de empresas que acceden a este beneficio no varía. La tercera: si bien ambos mercados no son comparables, por ejemplo el mercado de carga, que es más heterogéneo y fragmentado y atomizado que el de pasajeros, las diferencias de resultados se explicarían por la mayor importancia relativa que tiene la devolución del impuesto selectivo al consumo sobre el precio de venta en las empresas formales de pasajeros, 0.86, que en las de carga, que es 0.17. Asimismo, se debe tener en cuenta que este reintegro tributario es porcentualmente mayor en las empresas de pasajeros que en el de carga. En el tema tributario, haciendo un balance entre lo que se dejaría de percibir por la devolución del impuesto selectivo al consumo y lo que recibiría el fisco a otros impuestos como son el del IGB y otros, son más que del 84.4%. Pero aquí se dice que se beneficia a las empresas y a una empresa de combustibles. Falso. El pasajero más pobre, en la mayoría, no se traslada pues en vehículos particulares ni en avión. Se traslada en vehículos masivos, de transporte masivo. Y eso es el beneficio que se obtiene en la ciudadanía. En el transporte de carga,
que bien han dicho aquí que se hizo una toma de carretera, que se le puso contra la pared y todo el tema. Señores, ¿de dónde llega el alimento a la capital, a la costa? ¿En qué llega? ¿En tren? No hay tren. Llega en transporte pesado. ¿Y eso al final a quién va a afectar? Al usuario final. ¿Quiénes somos? Los ciudadanos. Entonces, señores, este impuesto no es de ahora. Este impuesto viene de hace mucho tiempo y ha permitido que la formalización se mantenga en el transporte interprovincial. Para terminar.